Y pues bien, antes que de cualquier cosa y para pasar a la presentación del doctor Ibarra, que es el tutor facilitador de este seminario y que nos acompañará durante 2 años y nos estará delineando las temáticas a desarrollar en el curso, les quiero comentar que es importante que nos envíen por favor sus documentos que se encuentran ausentes todavía por paquetería a las direcciones del CEPES, las cuales pueden encontrar en la página, precisamente en el portal del CEPES, para que sean tan amables en tomar esta noticia y por supuesto nos puedan hacer, insisto, llegar los documentos porque son de importancia para hacer formal su proceso de inscripción en la Secretaría de Educación Pública, que aquí en México para el maestro Max así se denomina. Y en este caso también quiero invitarlos pues a que tomen en cuenta ese pequeño anuncio que surge en la plataforma para que vayan tomando muy en cuenta algunas notas que pueden pasar de soporte técnico, de la dirección de posgrados, en este caso del doctorado, y también en el caso de secretaría académica o de rectoría, que ahí se pueden estar colgando. Bien, yo me permito presentar, voy a leer el currículum del doctor Francisco Javier Ibarra Serrano, que en verdad es muy extenso. Él intentó hacer una síntesis, pero también está gigante. Aún así voy a obtener algunos datos centrales, espero no omitir ninguno, doctor Ibarra. No hay problema. El doctor Ibarra es doctor en educación, tiene estudios también de doctorado en Derecho, estudios de maestría en Psicología Educativa, maestría en Educación, estudios de maestría en Derecho, estudios de especialidad en Derecho Penal, estudios de licenciatura en Ciencias Sociales, licenciatura en Derecho, profesor de Educación Primaria. Actualmente cursa un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho en la Universidad Euskal Herriko Universitate del País Vasco, España, y también el doctorado en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas en la Universidad Nueva Hispania. El doctor Ibarra, por supuesto, también en sus actividades académicas destaca el haber sido docente de educación primaria, secundaria, preparatoria, normal, como se le conoce en México, normal primaria, normal superior, licenciaturas, maestrías y doctorados. Ha publicado diferentes y diversos artículos en revistas especializadas, tiene por supuesto ponencias en diferentes escenarios, conferencias, moderaciones de eventos académicos, sesiones inaugurales, panelista, congresistas, etcétera. Integrante de cuerpos académicos y colegiados en comisiones académicas, consejero académico, técnico y universitario, comisiones dictaminadoras, organismos universitarios, integrante de Academia Tutorial del Posgrado desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, ha diseñado planes y programas de estudio, ha realizado actualizaciones del plan de estudio en la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, ha sido asesor, director, lector y sinodal del nivel licenciatura y maestría. También el doctor Ibarra cuenta con algunos reconocimientos y distinciones, sobre todo del Colegio de Abogados de Michoacán, por mérito a la investigación que recibió en el 2005, por el Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, la venera al mérito en investigación el 5 de noviembre del 2008, por el posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana en octubre del 2010 y noviembre del 2011, por la generación 2010-2012 de maestría en Derecho, el doctor llamada así, denominada Francisco Javier Ibarra Serrano, de la Universidad Michoacana, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores, es SNI-1, como se le conoce, el Sistema Nacional de Investigadores, en el periodo 2015, y en sus cargos académicos, el doctor Ibarra ha sido coordinador de investigación educativa de la Normal Vasco de Quiroga de Silipetío, Michoacán, ha sido asesor de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, director de la Escuela de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, jefe de la División de Estudios de Posgrado de Derecho de la misma universidad
director de la Unidad de Desarrollo Profesional del Maestro de la Secretaría de Educación en el Estado. También ha sido funcionario subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la Secretaría de Educación en el Estado. También ha sido director de formación docente. Actualmente es docente investigador de la Normal Superior de Michoacán y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana en el nivel licenciatura y maestría. Y por supuesto es nuestro docente estrella ahorita en el CEPES y coordinador de las especialidades del posgrado en Derecho. Pues ha publicado diferentes libros, por supuesto, como pueden apreciar en la parte, en el fondo de la cámara, pues estamos en su biblioteca. Como este es un espacio donde todos estamos en un sistema abierto de educación a distancia, y en este caso se le considera virtual a distancia, pues bueno, me faltaría mucho tiempo, yo creo que nos llevaríamos más de la hora, y lo interesante es conocer la postura del doctor Ibarra en relación a esto. Quiero saludar con gusto a los maestros que se encuentran conectados, como al maestro Abacuc Hernández Ortiz, al maestro David Trejo, al maestro Francisco Plancarte, que nos está escuchando en su móvil, a la maestra Hilda Vázquez, al maestro Maximiliano en el norte de Carolina, y por supuesto a la coordinación de soporte técnico, que son los alumnos que en este momento pues están conectados. Asimismo, quiero externar desde la dirección de doctorados del CEPES que esta videoconferencia la pueden escuchar, o en el caso analizarla con más calma a partir del día de mañana. Les llega a su mismo correo electrónico, les llega por supuesto una invitación donde ustedes la pueden escuchar, o en el caso por supuesto volver a ver. En este caso pues yo le cedo los micrófonos al doctor Ibarra. Cualquier cosa saben que me encuentro a sus órdenes. También aquí estoy escuchando con atención al doctor Ibarra, y pues cedo los micrófonos al mismo doctor. Muchas gracias. Buenas noches, jóvenes participantes del CEPES, en especial mi agradecimiento para el doctor David Mendoza Armas, que me invitó y por su culpa estoy aquí, y en especial para mi gran amigo Aldo Ortello, que es el motor, la inspiración de esta utopía hoy tan necesaria como es el doctorado, y a Charlie en Zitácuaro, que está ya muy al pendiente de los controles. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, pues muy en especial a los alumnos que hoy estamos saludando, a Celia María, a Hilda, a Francisco, mi tocayo y amigo, a Max, a Maximiliano, a David Augusto, a César Jerónimo, y también a Bakú, que estamos ya listos y esperándolo, a Zuni, Arturo, Carlos, Patricia, Francisco Hidalgo, María Flor, Marta, Jesús, Armando, Marco Antonio, en fin, todos los que han creído en el CEPES y que los recibimos pues con afecto y trabajamos con mucha voluntad por ustedes. En esta primera sesión quiero hablar de nuestro tiempo, en el cual se ha pensado que necesitamos un doctorado para formar investigadores y docentes del máximo nivel. Es un tiempo el nuestro de grandes desafíos y grandes retos para la humanidad. Nunca como hoy, como en nuestros días, la humanidad había enfrentado los retos que hoy tiene y que además dependen solo de la propia humanidad. Pasaron ya los tiempos en que podíamos echarle la culpa a los dioses o a las fuerzas sobrenaturales. Hoy sabemos que lo que ocurra con la humanidad dependerá justamente de lo que la humanidad haga por sí misma. ¿Cuáles son esos desafíos y retos del siglo XXI, del tercer milenio? Dos fundamentalmente: la enorme desigualdad social que existe en el mundo y el grave deterioro ambiental que pone a la humanidad justamente al borde de su desaparición, como la única especie capaz de destruir su propia casa, la Tierra. La desigualdad social que ha provocado en el mundo constantes guerras, violencia, enajenación, fundamentalismos, discriminación,
que hoy se hace más notable porque no va acorde con el avance científico y tecnológico de la propia humanidad. Que hoy se siga discriminando especialmente a la mujer, pues es un reproche que nos tenemos que hacer como humanidad, que se siga discriminando al otro por ser diferente, también es un reproche que tenemos que solucionar. Esta situación de nuestro tiempo, que podemos ver en la cotidianidad como la falta de empleo, especialmente para los jóvenes, o el subempleo, la frustración y la amargura de haber estudiado una carrera universitaria y no poderse desempeñar en el campo de su preparación. Y bueno, la terrible situación de los trabajadores en el mundo sin trabajo. Hace 100 años, en el movimiento revolucionario de nuestro país, de México, el Partido Liberal Mexicano luchaba porque se diera una jornada de 8 horas de trabajo. 105 años después, nos encontramos con trabajadores en México, en Morelia, que trabajan 16 horas al día y no les alcanza para sobrevivir. Este es nuestro tiempo, el de los trabajadores sin trabajo, el de los campesinos sin tierra, el de la migración constante hacia mejores oportunidades de desarrollo, de sobrevivencia, simple y sencillamente. Y esto pone, pues, como digo, a la humanidad en una encrucijada muy difícil, en un reto y en un gran desafío que no ha logrado vencer a lo largo de toda la humanidad. Y es justamente el humanismo, esta idea sencilla de que todo ser humano, por el solo hecho de ser humano, por el solo hecho de nacer, tenga derecho a una vivienda digna, a un trabajo redituable, a la cultura, a la salud, a la educación. Esto es tan sencillo que lo podría resolver la humanidad con el avance científico y tecnológico que ha logrado. Sin embargo, no se da así en vastas regiones de la injusticia en el mundo. Este humanismo que ha perseguido la propia humanidad arranca con la primera gran civilización. La historia empieza en Sumer, y en Sumer empiezan todos los problemas que hasta la fecha acarreamos. La desigualdad social por un sistema basado en la explotación del otro, en el esclavismo, hizo que esta primera gran civilización, la Babilonia, de la cual apenas nos estamos enterando, gracias a que se ha descifrado la escritura cuneiforme de miles y miles de tablillas que registraron cómo era esa cultura y esa civilización en Sumer, pues encontramos ya la tentación de los pueblos a lo largo de la historia de nacer, desarrollarse y pretender convertirse en imperio a costa de los vecinos, de los pueblos vecinos, y por eso la guerra, y por eso prisioneros de guerra, esclavos, y por eso también, pues junto con la propiedad privada, como ustedes saben, la religión adoctrinante, sometedora, alienante del Estado, su derecho que intenta legalizar, no digamos legitimar porque no lo podría hacer, la situación de que unos sean dueños de otros seres humanos, que es la gran tragedia de la humanidad. Lo mismo sucedió en Egipto, quizá con mayor énfasis en la India, en China, con los hebreos, incluso el esclavismo estaba ahí presente, y bueno, sobre todo en las dos grandes civilizaciones que son la base de nuestra cultura occidental. En Grecia y en Roma también se habló del humanismo, se persiguió ese humanismo y no se logró. Porque ahí donde se inventó la democracia, también se inventó la misoginia. También hubo un odio hacia las mujeres, también hubo una discriminación hacia ellas y a los menores de edad, ya no digamos a los esclavos y a los extranjeros. Y sí, esos griegos que nos hablaban de la filosofía y del arte y de la belleza y del bien, pues fueron los creadores, Hesíodo, concretamente en el siglo VIII a.C., del mito de Pandora, que es el que origina
este odio a las mujeres al hacerla responsable, en el mito por supuesto, de abrir esa caja que trajo todas las desgracias al mundo. Y bueno, esta actitud de menosprecio y desprecio a las mujeres también se va a reflejar en toda la literatura de los griegos, especialmente en las tragedias. Y luego, pues con los judíos vamos a tener el fenómeno de Eva como causante también de la expulsión del paraíso y por lo tanto del origen de todos los males de la humanidad. Y la Roma que tanto le debemos, sobre todo en la ética con Séneca, y sin embargo pues la esclavitud llegó a sus extremos más radicales. Julio César solamente en una de sus tantas incursiones llegó a traer más de 500,000 de esclavos, lo cual de verdad suena terrible para una civilización que presumía de avances como el derecho que nos heredaron y pues de las bases, como digo, de la cultura que hoy tenemos. Sucede en la Edad Media a estas dos grandes culturas que no lograron ese humanismo, cuando menos no para todos. La democracia no era para todos, la política no era para todos, la filosofía misma solo la disfrutaban quienes podían ser hombres libres, pater familias y por lo tanto tener una renta segura. En la Edad Media hay, como sabemos, una especie de retroceso o cuando menos de estancamiento, y el conocimiento ya no es por la razón, sino por iluminación divina. La escolástica, la patrística van a dominar, y bueno, otra vez la mujer marginada y otra vez el conocimiento solo para unos cuantos en los monasterios, porque casi desaparecen las escuelas para dar lugar a los talleres donde se daba pues una instrucción en la práctica y para el trabajo y nada más. Por fortuna viene el Renacimiento, que es eso, renacer a las culturas antiguas, a lo mejor de las culturas antiguas, y también un movimiento de protesta al seno de la Iglesia Católica y la corrupción en la que había caído, y es el protestantismo que va a ser básico también, como lo explica Max Weber, como la base del capitalismo que se va a desarrollar en adelante. Pero también lo que nos interesa a nosotros en esta charla pues es la revolución científica, la presencia de la ciencia con los grandes descubrimientos, los grandes inventos, las universidades y pues el avance de las matemáticas y de la demostración experimental de las hipótesis, y por lo tanto pues la caída de los mitos que todavía se conservaban desde la Edad Media. Vamos a tener desde luego como modelo de ciencia el modelo galileano, que es el de las ciencias experimentales, las ciencias duras, las ciencias exactas, y la idea de que existía un solo método científico y solo una manera de hacer ciencia, que consistía, y todavía de alguna manera, en la comprobación de las hipótesis por medios matemáticos, de fórmulas matemáticas, y por lo tanto el hacer que en el laboratorio un fenómeno pudiera registrarse, medirse, comprobarse, repetirse infinidad de veces, permitía en un momento dado el afán que se tenía en ese momento de la ciencia, que era la predicción. Esa era la finalidad, el objetivo de la investigación científica. Y bueno, junto con esta revolución científica que pone a la ciencia en primerísimo lugar para demostrar los grandes mitos con los que se había manejado el ser humano, por ejemplo, que era el de origen divino, y que su casa, la Tierra, era el centro del universo en torno al cual giraba todo lo existente. Y esta idea de origen divino y del centro del universo
lo va a destruir la teoría primero pues de Galileo, el propio Galileo, Copérnico. Van a demostrar primero que la Tierra no es plana, que no está estática, que se encuentra en movimiento y además pues en torno al Sol. Esto lo demuestran mediante las matemáticas y claro con aparatos como el telescopio, y pues se empieza a tambalear el hombre como centro de todo lo existente, como centro del universo. Pero enseguida viene Darwin a darle otro mazazo a ese genio rey de la creación de origen divino, cuando le dice que no hay tal, que no es sino una especie más evolucionada, pero al fin y al cabo especie animal. Y entonces no es cierto que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, parece que no. Y menos cierto que después hizo a la mujer y todos los mitos que vienen por ahí, ¿no? Entonces Darwin demuestra que es falso ese origen divino, y por si fuera poco viene Carlos Marx a decirle que no presuma tampoco del gran hacedor de la historia, como nos la habían contado por parte de los héroes, por parte de los grandes personajes de la historia, y demuestra Marx que la historia es el resultado del avance de los pueblos por mejores condiciones de vida, y es lo que viene a explicar precisamente los grandes cambios que se dan a lo largo de la historia. Y el hombre, ya tambaleándose, viene a recibir todavía un golpe más con Sigmund Freud, que viene ya en el año de 1900 con su obra sobre la interpretación de los sueños, a demostrarle que no presuma de la conciencia, porque eso es lo más frágil, sino que está su verdadero yo, su esencia en el inconsciente. Y bueno, lo que demuestra Sigmund Freud le llena de pavor al propio ser humano. ¿Y qué hace este ser que se creía de origen divino y rey de la creación y hacedor de la historia, y la conciencia como la gran diferencia con los demás animales? Pues para muchos autores, sobre todo de la escuela psicoanalítica, recurre a la guerra, a la destrucción, a la violencia, y a privilegiar el progreso solo para unos cuantos. Lo demuestra la revolución industrial, con un gran avance en las comunicaciones, en la medicina, incluso en la producción, pero pues jornadas de 16 horas como los que hoy se viven para niños desde los 5 años, mujeres, familias completas en las minas, tratando de cubrir la cuota necesaria para sobrevivir. Es decir, que la revolución industrial trajo muchos adelantos, sí, pero para unos cuantos y nada más. Justamente como crítica a ese avance de la ciencia que parece mejorar a unos pocos, a unos cuantos, porque hoy, por ejemplo, nos es fácil reconocer y no nos asombra que nos digan que la expectativa de vida del ser humano ya es de más de 100 años. No nos asombra. Lo que sí nos llena de indignación es que solamente sea para unos cuantos, solamente para los que viven en determinadas regiones de Europa y de América del Norte, porque en Asia, en África, en vastas regiones de América Latina, la expectativa de vida no llega ni a la mitad, no llega a 40 años. Quiere decir que el avance de la medicina no ha sido para todos. Quiere decir que el avance de la tecnología solo unos pocos lo disfrutan. Quiere decir que una pastilla, por ejemplo, que en los laboratorios farmacéuticos cuesta 10 centavos y en las farmacias 200 pesos, pues puede hacer morir de una simple diarrea a una persona por no tener estos 200 pesos. El avance de la ciencia, de la medicina, no es igual para todos, es un progreso excluyente, y esta es la encrucijada que enfrenta el ser humano en el siglo XXI. Ya desde el siglo XIX, pensadores estuvieron criticando y cuestionando ese avance científico y esa única mirada de las ciencias experimentales, para decir que también existía el estudio del ser humano y que no podía hacer con el mismo método de las ciencias naturales.
porque su objeto de estudio es distinto. El ser humano en el campo de las que hoy conocemos como ciencias sociales estudia a otros sujetos. Es un sujeto que estudia a otros sujetos y no puede pasar desapercibida la subjetividad entonces. Cuando estudia objetos puede ser objetivo. Cuando estudia sujetos como el ser humano tiene que ser subjetivo. Hay una subjetividad entonces en el ser humano, en la humanidad, que tiene que ser considerada. Es decir, el objeto de estudio es un ser pensante, pero también es un ser que siente, que tiene ideas, formas de interpretar las cosas, y esto tiene que ser considerado a la hora de pretender hacer ciencia. Es así como surgen las ciencias sociales, como una crítica a la ciencia del modelo galileano que reinaba hasta ese momento, y las ciencias sociales van a aparecer a finales del siglo XIX con objetos de estudio bastante interesantes que hoy queremos recuperar. La política, por ejemplo, esa ciencia social de las grandes decisiones que se toman desde quienes nos representan en los estados, pero también desde la ciudadanía, desde los organismos no gubernamentales, desde las redes sociales, de los movimientos sociales. Hoy esta política, por supuesto, es diferente y exige al Estado también políticas públicas distintas. La sociología, la antropología, la historia misma, y a la que a nosotros nos interesa, es la educación. Una educación que va conformando su objeto de estudio junto al avance de la psicología evolutiva, psicología del aprendizaje, y con base en ello y también de una filosofía de la educación, pues se va conformando las ciencias de la educación como parte de las ciencias sociales que hoy son la gran esperanza para que la humanidad resuelva los grandes conflictos que ha enfrentado. Si el siglo XIX significó la aparición de las ciencias sociales y el siglo XX, sobre todo a finales, la revolución científica, tecnológica, informática, computacional, pues hoy el siglo XXI tiene que ser, y esta es mi propuesta, mi hipótesis, el siglo de las humanidades, el milenio de las humanidades. Hoy más que nunca el ser humano tiene que ser un ser planetario, con una conciencia planetaria, que entienda que no puede seguir cavando su propia tumba al deteriorar su medio ambiente. Es un ser humano solidario, porque sin este valor de solidaridad, de entender al otro, respetar al otro y saber convivir con el otro, no va a ninguna parte el ser humano. Ya no puede seguir transitando en la discriminación y en la marginación del otro. Se requiere hoy un ciudadano, ya no un súbdito, ya no un gobernado que todo lo espera del gobierno o del monarca o del presidente. Hoy requerimos un ciudadano capaz de exigir el cumplimiento de las obligaciones de quienes detentan alguna posición de poder, de autoridad o de simplemente representación de los demás. Pero incluso no puede exigir el cumplimiento de ningún derecho si no es primero él el cumplidor, eficaz cumplidor de las obligaciones que tiene como ciudadano. Solamente un ciudadano capaz de cumplir con sus obligaciones puede exigir el cumplimiento de sus derechos, en especial los derechos humanos que están ahora ya como el gran paradigma en el siglo XXI y en el tercer milenio. Y todavía queremos avanzar más. Todavía esperamos que se reconozca en todos los seres humanos a ese ciudadano con derechos, también con obligaciones, como decimos, que se reconozca donde vaya con los derechos que tiene, y todavía más, como digo, porque queremos que ese ciudadano sea tratado como persona, no solo como ciudadano que pertenece a un Estado con determinado tipo de derechos, sino como persona, como ser humano, el ser humano de la calle, el ser humano común y corriente, el ser humano con minúscula, todos los seres humanos. Si hoy la humanidad no es capaz de que el progreso alcance para todos, los incluya a todos,
seguramente seguirá ahondando el gran desafío, la gran encrucijada, el gran reto que enfrenta en este momento. Y por eso en el CETES se ha pensado en un doctorado en investigación y en docencia. Se ha pensado que necesitamos profesionales del más alto grado con un gran conocimiento, profundo conocimiento en el fenómeno educativo, en la educación. Al mismo tiempo se profundiza también en el conocimiento de su propia especialidad. Este es el perfil de egreso que buscamos en el CETES, y que con ese profundo conocimiento del fenómeno educativo, de la docencia, de la didáctica, del fenómeno enseñanza-aprendizaje y de la investigación, especialmente de la investigación educativa, le permita entonces con ello proponer proyectos de investigación originales que vengan a aportar al conocimiento, identificar proyectos de investigación originales, liderar esos proyectos de investigación originales, acompañar a un equipo de investigadores, formar investigadores, eso es lo que esperamos de ustedes, pero también tienen que pasar por formarse a sí mismos y por lo tanto evaluar los proyectos de investigación que han hecho otros que nos han precedido en este trabajo apasionante de la construcción del conocimiento. Necesitamos entonces egresados capaces de desarrollar proyectos de investigación originales, proponerlos, identificarlos, evaluarlos y desarrollarlos, llevarlos a cabo. Necesitamos investigadores que aprendan investigando, porque solamente así se aprende la investigación, y que después se conviertan en maestros, en formadores de investigadores que también aprendan a investigar, con ese compromiso social y con este desafío que enfrenta la humanidad. Necesitamos entonces egresados que dominen el fenómeno de educación, que sepan de educación, que vengan a proponer proyectos de investigación en la educación misma, en la academia, en todo el mundo, en todas las modalidades y niveles de la educación y en la profesión que cada quien ha elegido. Para ello se requiere, y es parte de su formación de la que estamos empeñados todos, un amplio dominio de los conceptos, del concepto de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo sabemos que alguien realmente ha aprendido o nada más cree que ha aprendido? ¿Cómo sabemos que alguien ha pasado más allá de las definiciones y ha logrado construir conocimiento? ¿Cómo sabemos que alguien es capaz no solo de recitar teorías y autores, doctrinas, sino realmente capaz de descubrir, de encontrar, de construir, de elaborar el conocimiento? Para ello, tiene que revisar los conceptos con los que se mueve la investigación y la educación misma, las teorías de las que puede echar mano, de las que podrían un poco abrirse paso en los paradigmas ya existentes, en las novedades, en las metodologías nuevas que en otros campos de las ciencias sociales tienen ya rato transitando y que en educación pues tenemos que insistir en ello. Ese perfil de egreso también nos indica que este egresado tiene que tener también la capacidad para utilizar críticamente la información documental relacionada con la educación. Y por fortuna ya lo encontramos. Los estudiantes han planteado ya en los foros cómo no basta con hacer las consultas a las fuentes documentales, sino hacerlo de manera crítica, revisando el contexto en el que se dieron esos paradigmas, en el que se dio la presencia de esos autores y cómo en este momento quizás tendríamos que verlos de otra manera. Y se trata de formar nada menos, pero nada más que doctores. Doctores en investigación, doctores en educación, es decir, docentes investigadores, capaces de investigar su propia tarea, capaces de separarse de lo que están haciendo y analizar subjetiva y objetivamente su propia tarea para que su propio quehacer sea objeto de su investigación a efectos de que la pueda describir, de que la pueda innovar y por supuesto mejorar.
Eso deseamos, mejores docentes, mejores personas, mejores investigadores y también mejores formadores. Todo el que se interesa por un doctorado en investigación y en docencia aspira a ejercerla, ya lo hace la gran mayoría, todos, y por lo tanto no podríamos hacer un doctorado y el próximo lunes o mañana viernes seguir siendo los mismos autoritarios, intratables, pedantes, en fin. Necesitamos que nuestra investigación redunde en una mejora cotidiana en beneficio de nuestros propios alumnos para demostrar que estamos haciendo un doctorado, no nada más por obtener un grado o un documento, un papel. Eso no sirve para nada. No solo hay que ser doctores, hay que parecer doctores. Y parece doctor aquel que innova, que mejora, que supera su propio trabajo cotidiano. Necesitamos formar educadores. De eso se trata. Ese es el gran reto. Ese es el gran empeño que tenemos. Dejar de ser trabajadores de la educación para convertirnos en educadores de todos los niveles y de todas las modalidades. Capaces de construir el conocimiento, capaces de formar a otros formadores, capaces de ser docentes en cualquier nivel y en cualquier modalidad, pero eso sí, antes que ello, seres humanos comprometidos socialmente con nuestro tiempo, con nuestro contexto, con nuestra realidad y con la historia. Ya no es posible seguirla contemplando o seguirla interpretando. Hoy la utopía es hacer la historia y la podemos hacer en la medida en que nuestros proyectos son viables, en que se pueden traducir verdaderamente en experiencia, en vivencia, en educación para la vida, por medio de la vida. Y comprometidos con una ética. Ya no podemos formar simplemente doctores especialistas en un campo del conocimiento si no va acompañado de una ética y de cuestionarse a sí mismo cuáles son los valores, cuáles son mis principios de mi conducta, de mi comportamiento cotidiano. Soy a partir del doctorado mejor pareja, mejor persona, mejor tío, mejor vecino, o soy un farsante que me he hecho un discurso muy bonito acá en el foro y en las tareas, pero en la realidad no cambio absolutamente nada. Requerimos un doctor preocupado por su ética profesional, por su ética como docente, como educador, comprometido con la ciencia y por lo tanto con la verdad, pero también comprometido con la ética y por lo tanto con el bien común, que es el principal objetivo de la ética. Y un educador, un doctor al servicio de los demás, al servicio de todos, porque de otra forma la ciencia y la tecnología dejan de tener sentido. Si no es un conocimiento al servicio del ser humano, entonces no lo es. Y esto nos lleva entonces a revisar los conceptos que tenemos que manejar a lo largo de nuestras investigaciones, y nuestras reflexiones y discusiones en los foros. Tenemos que replantearnos qué entendemos por educación. Si queremos un doctorado en educación, si queremos una formación del más alto nivel en torno al fenómeno educativo, ¿qué entendemos por educación? Y la más bella de todas es aquella que nos indica que la educación es un proceso de humanización. De eso se trata. Educar es formar al ser humano, hacerlo más humano. No basta con haber nacido para ser un ser humano. Se requiere que se desarrolle todo el potencial del ser humano, especialmente las características que en este momento podrían ofrecernos la posibilidad de un mundo mejor. Por eso hoy la educación, cualquiera que sea la definición que encontremos, vamos a ver que finalmente es un proceso de humanización, es un proceso de formación. Lo que hace el educador es formar sujetos, adolescentes en la secundaria, adultos en el nivel superior, niños, jóvenes, en fin, profesionistas cuando tenemos el privilegio de dar clases en la universidad o en instituciones de educación superior.
pero antes que profesionistas, personas, seres humanos. Ese es nuestro trabajo. Y la educación se realiza de dos maneras, informal o formal, y nos está ganando la batalla la educación informal. Los medios de difusión no están colaborando, no están ayudando, la religión, los partidos políticos no están ayudando. Esta educación informal es una competencia muy difícil para la educación formal que se desarrolla en las aulas, en las escuelas, y de la cual se encarga la didáctica. Lo que sucede en el aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación maestro-alumno, cómo se construye el conocimiento, que no se transmite noticias, no el conocimiento. El conocimiento se elabora, y allí en el aula es el espacio idóneo. ¿Cómo se da esa relación maestro-alumno? ¿Cómo se da ese proceso de construcción del conocimiento? ¿O solamente es un monólogo del que se dice maestro y que un malentendido de la libertad de cátedra sujeta a su capricho contenidos y evaluaciones y todo lo que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues no hay educación entonces en el aula, no hay formación en el aula. ¿Qué sucede ahí? Es el campo de estudio de la didáctica. ¿Y qué pasa ahí y en la escuela y en el entorno y con la presencia de la educación informal? Es el objeto de estudio de la pedagogía. Por eso existe la facultad de pedagogía, es decir, de ciencias de la educación que incluyen el análisis del fenómeno educativo formal e informal y por lo tanto el proceso enseñanza-aprendizaje y lo que nos lleva finalmente a la docencia, porque es uno de los objetivos de este doctorado, formar docentes, formar investigadores que analicen la docencia. ¿Qué es la docencia? Que lo ubiquen en su exacta dimensión, como la construcción del conocimiento en base al respeto de los que nos acompañan como docentes o como compañeros de trabajo, y que con ellos formamos una comunidad, en el mejor de los casos, de aprendizaje colaborativo, en el que está el respaldo, el apoyo, la solidaridad, antes que la actitud de reprobar o acreditar. En ese sentido, entonces, la docencia es el trabajo privilegiado, muy privilegiado, de una gran responsabilidad que nos permite hacer mejor cada día lo que hacemos cotidianamente. Mejorarlo, esto es algo que no todos tienen esa fortuna en los distintos trabajos que tienen que realizar. Imagínense un chofer de taxi, un obrero, un campesino, y entonces nuestro trabajo tiene que ver con los seres humanos, tiene que ver con el arte, formamos artísticamente, formamos seres humanos, modelamos seres humanos, somos artistas entonces en ese sentido, y la educación entonces de las ciencias sociales se desplaza a las humanidades para ligarnos al arte, a todas las artes, a la historia, a la literatura, a las humanidades en general. Y con ello, bueno, pues algunas de las líneas que como sabemos se tienen en nuestro doctorado, pues nos pueden ayudar mucho para ver justamente qué es lo que se espera de nosotros. Tenemos líneas de investigación, como ustedes saben, de docencia en todos los niveles y en todas las modalidades para que piensen su proyecto de investigación original, tomando en consideración en otra línea los aspectos contextuales en los que se da este fenómeno educativo. Otra línea muy interesante es el diseño y desarrollo curricular. El currículum en sí, en el universo que ustedes elijan, en la escuela que ustedes quieran, en el mejor de los casos en la que trabajen, porque ya no tienen problemas de inmersión en el universo, pero ahí hay pues todo un mundo de investigación. Otra línea tiene que ver con la innovación y las tecnologías. Hoy el gran reto para las escuelas es aprovechar las tecnologías para una educación mejor. Entonces, estas líneas vamos a considerarlas. También el estudio interdisciplinario, por supuesto, es muy importante, y todavía por si fuera poco, pues tenemos un tema abierto a las propuestas de ustedes. También tenemos la enseñanza-aprendizaje de los procesos de investigación, y en la otra línea de investigación, la investigación en sí como proceso lógico, como proceso sociológico, las implicaciones sociales, económicas, culturales, políticas,
el proceso psicológico que está en la investigación y cognitivo, el hecho discursivo y lingüístico también, el lenguaje, la comunicación, y todavía, por si fuera poco, la formación de los investigadores y el tema abierto que puede ser aprovechado para esta propuesta que hoy les hago. Ligarnos a las humanidades, a las artes, a la historia, si queremos una formación mejor y un mundo mejor. Muchas gracias por su atención y preferiría ahora dar un espacio para algunas opiniones que quisieran hacer. Gracias por escucharme a todos y un saludo afectuoso para todos. Si alguien quisiera hacer algún comentario, le escuchamos. Hablen, levantar la manita que tiene ahí en una de las partes de su tablero. Porque si no, nos escuchamos todos. ¿Escuchamos a alguien? ¿Nos quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Adelante. Tenemos problemas. Es que si no cierran su micrófono, todos los demás no vamos a escuchar. Necesitamos que todos cierren sus micrófonos. Menos tiempo. Buenas noches. Adelante. Hola, muy buenas noches. Haciéndome presente aquí en el mismo equipo de David Trejo, soy Celia María. Me parece realmente muy importante, muy interesante las que nos plantean en cuanto a investigación para que finalmente la idea de investigar, concuerdo, es para mejorar, para crecer nosotros como seres humanos y aportar algo más a aquellos que tenemos alrededor. La docencia a mí me parece impresionante. Desafortunadamente ahorita estoy más bien diseñando programas que haciendo docencia, pero obviamente en la misma línea. Y me parece trascendental esta parte humanista, darnos cuenta qué es lo que necesitan aquellos a los que queremos formar para poder con nuestras investigaciones aportar algo a estas necesidades. En Michoacán son muchas. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Si alguien más quiere hacer algún comentario, formular alguna pregunta, por favor. Adelante, David. Adelante. Gracias, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente, David Trejo. Sí, pues yo quería compartirles el hecho de que sí creo que es una cuestión medular el que hoy en día quien se ha dedicado a la docencia, desafortunadamente, se ha dedicado más al método que al aprendizaje, a la enseñanza-aprendizaje. Hemos errado el camino instalándonos en un sistema que no nos permite fácilmente el cuestionarnos y reflexionar acerca del actuar. Con ello creo que, pues, si trabajamos y ponemos todos un granito de arena, algo haremos por este Michoacán y por este Morelia. Claro. A mí me toca compartir desde mi trinchera, ahí en la Universidad de La Salle, desde donde me pongo a las órdenes de todos ustedes. Gracias. Estamos atendiendo ahí en la dirección de formación, precisamente, y me parece medular, me toca parte de mis obligaciones dentro del área de humanidades, y todas estas materias que tienen que ver con la conciencia, el desarrollo del ser humano, del hombre, y su influencia. Hoy en día que trabajábamos en esta semana con respecto al marco teórico, por ahí les compartía un poquito de la bibliografía, pues una gotita de algo que hemos encontrado, y estaba viendo nada más por compartirles, una visión de Díaz del Castillo, un historiador que narra de la primera parte de la colonia
y del tratamiento, cómo tratábamos o cómo trataban a los indígenas y cómo se les enseñaba. Y creo que ha habido una gran influencia desde entonces a los sistemas educativos y que no hemos podido zafarnos a pesar de los siglos de esa barbarie sofisticada. Sí. Estamos de acuerdo, David. Muchas gracias. Y los invitamos. Muchísimas gracias, doctor. A la orden. Los invitamos, recuerden que en los foros tenemos la posibilidad de expresarnos ahí, explayarnos en todas las reflexiones que hagamos y que hasta ahora pues han sido bastante buenas en todas las tareas. Son otro espacio, en fin. Lo interesante es escucharlo. No sé si alguien más quisiera plantear alguna opinión o alguna... Sí, buenas noches. Buenas noches. Soy Hilda de Oaxaca. Hilda. Y bueno, sí, mi opinión, sobre todo, es porque me llamó mucho la atención ahorita en la introducción, el enfoque humanista que hace mucha falta, no nada más en el salón de clases, sino lo que es toda la sociedad. La equidad de género, como usted lo mencionó hace un momento, es muy importante, es un aspecto crucial que se debe de mejorar y pues qué mejor que hacerlo desde el aula, ¿no? Inculcarle valores a nuestros alumnos en todos los niveles. Y pienso que esta nueva etapa de aprendizaje para todos va a ser muy buena porque al menos yo que he tenido la experiencia de estar frente al grupo durante 13 años en diferentes niveles, me he dado cuenta que los jóvenes necesitan cambiar lo que es el binomio enseñanza-aprendizaje, pero todo eso va a depender de nosotros los docentes. Creo que esto que se está comentando ahorita en cuanto a obtener un título no va por ahí, sino es más que nada la adquisición del conocimiento para poder hacer esos cambios que exige la sociedad. Gracias. Muy bien, Hilda. Gracias. Gracias. Un gusto conocerte. Igualmente. Gracias. Muy bien, gracias. Buenas noches. Pues para los demás, si nos apagan su micrófono y alguno que quiera levanta su manita, pues lo escuchamos con mucho gusto. Todavía nos quedan unos poquitos minutos para alguna reflexión que alguien quisiera hacer con toda confianza. Pero lo apaguen primero. Adelante. Sí, buenas. Sí, iba a decir que aquí en Estados Unidos está pasando lo mismo. Yo como profesor de idiomas en Estados Unidos me estoy enfrentando a la lucha que en estos momentos, porque los estadounidenses están renuentes a aprender otro idioma que no sea el inglés. Claro. Entonces, en los años 80 había mucha énfasis en aprender otros idiomas, pero con esto de la crisis mundial económica, ahora todo se está centrando de nuevo al poder, y el poder es el idioma inglés. Por lo tanto, en las escuelas estadounidenses cada vez menos se enseña otro idioma, otra cultura, otra forma de pensar que no sea la americana. Se pierde mucha riqueza cultural con los demás idiomas. Exactamente. Entonces, en estas clases de idioma que estamos enseñando, tratamos de mostrar de una forma u otra la cultura, la forma de pensar, la visión del otro, que muchas veces no toman en cuenta. Vamos a tratar de celebrar las diferentes culturas, las diferentes formas de vista, y entonces este programa me está nutriendo mucho porque estoy viendo los diferentes puntos de vista de otros educadores de otras partes del mundo. Mi educación ha sido básicamente acá en Estados Unidos y España. Tengo amistades mexicanas y me encanta poder compartir esta experiencia con ustedes. Encantado de escucharte, Maximiliano, y de conocerte, de uno que estás con nosotros. Tus aportaciones siempre han sido muy importantes, una felicitación, que han sido excelentes los trabajos que se han presentado. Gracias, Max. Buenas noches. Si alguien más quiere plantear alguno, todavía nos quedan unos minutitos
Paco, plantarte. ¿Dónde está Tocayo? Paco, te escuchamos. Sí, y te veo además, está feo. Sí. Muy bien. Claro. Sí. Sí, así es. Muy- Gracias, Tocayo. Y vaya que está hablando un científico, un maestro de las ciencias naturales. Qué bueno que ya esté permeando el pensamiento y que ya estén dando ese tipo de opiniones. Bueno, pues todavía alcanzaríamos a escuchar a alguien más, si alguien se anima. El último, ¿quién se anima a participarnos algo? Creo que... Hola, buenas noches a todo el foro. Indudablemente que esta charla ha sido extraordinaria, doctor. Y bueno, a mí me llama mucho la atención el hecho de plantear finalidades. Me parece muy interesante el hecho de hablar de esta humanidad, de estas finalidades que son fundamentales, porque pues como decían por ahí los compañeros que participaron, bueno, pues la ciencia al ser humanizada, me parece que pierde esa frialdad o ese análisis nada más estadístico, ¿no?, de datos, en donde John Locke decía, pues se hacen ahí algunos sabiendos pedantes. Y bueno, ya Rousseau decía, la educación no es más que un acto de amor. Ya me quedaría
con esa reflexión, y no sin antes pues agradecer esta extraordinaria charla, conferencia, y bueno, pues creo que estamos de acuerdo en muchos de los puntos aquí tratados. Vaya que Abacú, que es un artista, debo comunicarles a todos que es un cantautor, un gran músico y cantante de nueva trova, así que en alguna oportunidad seguramente nos va a deleitar con alguna presentación. Gracias, Abacú, buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Y escuchamos a César. Buenas noches. Buenas noches, César. ¿Se oye? Gracias. Sí, te escuchamos bien, César. Comentando acerca de lo que bien decía del humanismo, es importante en todas las esferas, realmente que me dedico un poquito más a lo que es educación a distancia, y estando en este doctorado que es precisamente bajo esa modalidad, no es lo importante estar precisamente en un aula presencial. Podemos tener ese humanismo desde cualquier nivel. Claro, muchas veces, como bien comentaba, los medios de comunicación no nos ayudan mucho. Sin embargo, si queremos participar dentro de la educación con nuestros estudiantes, esta es una buena manera de hacerlo, no importando que no estemos presencial, pero sí tener ese acercamiento con ellos y hacer un cambio sobre las personas, independientemente de la modalidad en la que estemos. Y tratar de trabajar para que esa educación informal no influya más que sobre la educación formal. Muy bien, pues César, muy buenas sus comentarios, qué bueno que se captó bien la intencionalidad. Y vamos a cerrar, le pedimos al doctor David que nos haga favor de terminar con esta experiencia de César. Muy buenas noches a todos, maestros, muchas gracias por la participación hermosa, por sus preguntas. Por supuesto agradecemos al doctor Francisco Javier Ibarra, muchas gracias por cerrar los micrófonos. Recuerden que ustedes pueden ahí levantar la mano y por supuesto también en el caso desbloquear esta acción para que en el caso se esté desarrollando de manera cordial la misma y no haya tanta interferencia. Lo que a veces nos provoca interferencia son dos equipos en el mismo espacio, que nosotros lo experimentamos con el doctor aquí, pero de ahí en fuera, cerrando los micrófonos y alzando las manitas que ustedes tienen por ahí, poco a poco se irán familiarizando. Recuerden que en 8 días tenemos la siguiente charla y de ahí se estarán ya regularizando 2 veces al mes. Entonces, lo importante de este proceso, pues en esta ocasión es compartir con el doctor Ibarra las experiencias y las dudas de ustedes, y por ende estaremos pues también siguiendo el proceso en el cual también estuve yo conectado en mi equipo, y estaremos, insisto, realizando esta supervisión, que es una supervisión nada más en el ánimo de estar siguiendo la charla tan amena del doctor. Y por supuesto, insisto, invitarlos a que dentro de 8 días se vuelvan a conectar. Les estarán llegando las invitaciones en el transcurso del día y ustedes podrán ingresar. No sin antes también comentarles que la charla del día de hoy, que está grabada, se estará publicando. Mañana les llega una invitación para que si usted le quedó alguna duda, pues pueda consultar la misma grabación en un determinado momento que tenga el tiempo en el transcurso de la semana. Asimismo, estamos considerando hacer una breve síntesis de 2-3 minutos exagerados que le pedimos al doctor Ibarra, que por supuesto semana a semana estaremos poniendo, que se le llama postear, en la plataforma de CEPES, en su plataforma, y bueno, estamos en contacto todo el tiempo que ustedes lo decidan. Por supuesto estamos por Skype, estamos por celular, y también en el caso, las charlas de los días jueves, que ya se van a quedar de manera institucional, establecidas a las 9 de la noche, pues también estamos a sus órdenes. Cualquier duda, con gusto la disipamos. Les deseamos una excelente noche y bueno, nada más los contacto con el doctor Ibarra para que se despida. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, ha sido muy agradable conocerlos, mirarlos, y esperemos que las siguientes pláticas estén todavía mejor. Eso nos lo proponemos. Si tienen alguna temática que quisieran que tratáramos, con muchísimo gusto cuenten con ellos. Felicidades por estar en este doctorado. Buenas noches a todos. Hasta la próxima.